Este no es un podcast de marketing, es un podcast sobre el pasado, presente y futuro de las personas que hacen grande a esta industria. En este episodio conversamos con Wendy Da Silva, Regional E-Commerce Manager de Perfumes and Beauty para LATAM y US. Y hoy conversaremos sobre cómo logró mudarse a Estados Unidos para seguir su sueño, el valor de tener experiencias en diferentes industrias y cómo cree que se debe trabajar el marketing digital en marcas del mundo. Bienvenida, Wendy, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Y tú? Bien, todo bien, todo bien. Nos tocó un día de lluvia, pero aquí adentro por suerte no nos agarra. Sí, últimamente en Miami los fines de semana, pura lluvia. Sí, pura lluvia, estamos en época de lluvia, tal cual. Bueno, la verdad que súper contentos de tenerte en este espacio y poder conversar el día de hoy. Como conocés nuestro formato, empezamos desde el comienzo y llegamos hasta el presente y después pasamos al futuro. Pero me encantaría empezar por tus raíces. ¿De dónde sos? Hoy estamos en Miami, estamos en Estados Unidos. ¿Cuándo te mudaste? Contanos un poco de eso. Sí, bueno, yo nací en Venezuela. Viví en Venezuela hasta los 17 años. Cuando terminé high school, yo la verdad no sabía qué quería hacer, no sabía qué quería estudiar. Entonces como que decidí tomarme un año para venir a Estados Unidos a aprender inglés. Me fui a Nueva York y después de estar en Nueva York por un año ya no quería regresar a Venezuela. Okay. También en ese momento la situación estaba un poco difícil y mis papás me ofrecieron la oportunidad de ir a la universidad aquí en Estados Unidos. Entonces de New York me mudé a Miami y fue donde comencé a estudiar acá hace muchos años, como 15 años más o menos. Ok. Y vamos a hablar de tu carrera, obviamente, que está interpelada por la moda, por todo lo que es fashion. ¿Eso nació en ese viaje a Nueva York? ¿Lo tuviste de pequeña? ¿Se alimentó con ese? Digo, es probablemente una de las mecas de fashion en el mundo. ¿De dónde nació ese interés? Pues yo la verdad no sabía qué quería estudiar, pero siempre había tenido como una inclinación hacia todo lo que era el mundo de la moda, pero no era buena dibujando, no era buena en esta parte creativa. Y estando en Nueva York, estaba en la misma escuela con un muy buen amigo y él fue el que me habló de esta carrera que se llama Fashion Merchandising. Yo no tenía idea de qué era, pero él más o menos me explicó y yo comencé a investigar y era como súper alineado con lo que yo quería hacer porque era el mundo de fashion, el mundo de la moda, que era lo que a mí me gustaba, pero más alineado hacia la parte de marketing y no tanto como la parte creativa de diseño. Ok. ¿Y fue en ese momento donde conectaste algo tal vez que tenías de muy pequeña a decir, ok, puedo hacer una carrera de esto, por así decirlo? Exacto, y era algo que yo no sabía ni que existía. Y en Venezuela no era una opción, o sea, esta carrera no existía. Entonces fue como dos cosas que me gustaron que se alinearon justo en ese momento y dije como, bueno, esto suena como algo perfecto para mí. Y interpela, bueno, fashion merchandising, estimo, ¿no? Interpela todo lo que es la moda, pero también el lado de negocio de la moda, no simplemente, como bien decías, no sabía dibujar, tal vez no iba a ser por el lado de diseño, pero hay toda una industria y un montón de cosas por detrás. Exacto, la carrera en verdad se traduce como a mercadeo de modas y es básicamente como estudiar marketing, pero específico para la industria de la moda. Entonces ves como todas las clases que puedes tomar cuando estudias marketing, pero todos tus case studies y todo lo que aprendes es de esta industria. Ok. Y ya pasaron algunos años. ¿Cuánto de lo que estudiaste ahí después lo viste reflejado en experiencias laborales reales en el mundo de fashion? Bueno, no muchas cosas, la verdad, porque yo creo que en la universidad te dan toda la teoría, pero uno de verdad aprende en el field y en los trabajos. Pero algo que sí recuerdo mucho, sobre todo más adelante en las empresas en las que he trabajado, es mucho una clase que fue una de las primeras clases que tomé que se llamaba Historia de la Moda. Y obviamente ahí veía Dior y toda la carrera de Dior y Hermès y una de las empresas de moda más antiguas del mundo. Entonces, como que ahora que tuve la oportunidad de trabajar en estas compañías, como que veo la historia y digo, me acuerdo hace 15 años cuando estaba estudiando sobre Dior y
Y es como, wow, no puedo creer que tantos años después tenga el placer de trabajar para ellos. Para esas marcas. Creo que también te da un poco del contexto y digo, la moda es algo que a mí también me interesa, me parece una industria muy linda. Entender también los ciclos. Digo, como uno puede ver los ciclos en la historia de la humanidad, llamemos, digo, uno también ve ciertos ciclos y ciertas cosas que van y vuelven en la moda, y tener ese contexto me parece que debe haber sido muy útil para... Sí. Para todo Muchos patrones después. que se repiten, por ejemplo, como ver las cosas, las modas que vuelven, los trends, que también va muy atado al environment como político, económico, entonces es súper interesante. Y por lo menos yo creo que ya yo viví, sabes que la gente dice como hay ciclos de fashion, yo creo que ya yo viví uno, entonces estoy viendo las cosas que yo usaba Sí. cuando estaba en el colegio, como que volvieron y yo que lo hubiese guardado, ¿sabes? Sí, me pasó, tengo... uno de mis hermanos tiene 18 años y hace poco lo vi y estaba vestido y lo dije parecido a cómo me vestía en el secundario, y de repente pensé, pero esos jeans los veo conocidos, sí, eran tuyos de esa época, o sea, Imagínate. literalmente usando la misma ropa Sí. es súper loco. Creo que entonces tenemos que empezar a invertir en los skinny jeans que van a volver en... Ajá, ¿no? yo me arrepiento porque yo regalé todos mis skinny jeans y Van a ya digo volver. como, no debía haber hecho eso, van a volver. Tal cual. Bueno, Wendy, y vayamos a tus primeras experiencias laborales. Siempre una de mis grandes fuentes para hacer research y prepararnos para estas conversaciones tiene que ver con LinkedIn y la carrera ahí. Pero hablando con muchos profesionales en este espacio, siempre hay algún trabajo que no llegó, no llegó a LinkedIn. ¿Cuál fue tu primer trabajo, experiencia laboral? Bueno, mi primer experiencia laboral, la verdad, fue en Venezuela. Okay. Mis padres eran dueños, o bueno, son dueños de negocios de restaurantes en Venezuela. Y siempre un fin de semana que no tenía nada que hacer, era como, bueno, vente y me ayudas. Y me tocaba a lo mejor estar en la caja, cobrando, o estar ayudando a despachar a los clientes. Y la verdad, para mí esa fue mi primera experiencia laboral y fue súper interesante y como nutritivo, porque veía también ese espíritu de entrepreneurship, emprendedores de mis padres. Entonces era como, wow, todo lo que tienen que hacer para poder llevar su propio negocio, trabajar a veces de lunes a lunes. Y bueno, fue mi primera experiencia laboral, nada relacionado con lo que hago hoy en día. Es normal, mi primera experiencia laboral fue en fashion, era vendedor de ropa en el mall. Sí. Pero siempre esas primeras, muchas veces no tienen nada que ver con la carrera que tiene uno hoy, uno no sabe dónde estará mañana. Pero creo que a todas las personas con las que he conversado, y como bien decís, de jóvenes, nos marca mucho esa cultura de trabajo, de esfuerzo, de que tal vez no tenga nada que ver con lo que hace uno en día, pero creo que son aprendizajes. Y bueno, ni hablar en tu caso, que también veías el esfuerzo que hacían tus padres en el día a día, algo que me imagino que te llevas todos los días. Sí, no, un gran ejemplo de parte de ellos. Y también tuve otra experiencia que no la pongo tampoco en mi LinkedIn, pero fue cuando llegué aquí a Estados Unidos, estaba en la universidad, y tenía una amiga que ella y su abuelita tenían un negocio de aftercare, como de después del colegio, los niños que salen como a las 3 de la tarde y los papás no los pueden ir a buscar. Nosotros los recogíamos en el colegio y los llevábamos como a esta escuela donde los ayudábamos a hacer las tareas. Luego había como una hora de playing y fue súper interesante, totalmente diferente. Yo nunca me imaginé que iba a tener que trabajar con niños. La verdad, admiro mucho a la gente que lo hace el día a día. Desarrollaste la paciencia, sí. El autocontrol, increíble, pero otra experiencia que justo no me acordaba, y el otro día pensando que, wow, yo de verdad hice eso una vez. Sí, tal cual. Pero bueno, ya lo que sí llegó al LinkedIn fueron tus primeras 2 experiencias, que tuviste 2 internships, que fueron cortitos, de 3 meses, como usualmente son estas pasantías. Contanos un poco de cómo tomaste la decisión de buscar estas internships, cómo llegaste a estas internships y qué te dieron, ¿no? Para decir,
todos aquellos que están queriendo tal vez incursionar en este mundo de esta industria de la moda, ¿por qué tipo de pasantías pueden comenzar? Sí, yo en la universidad cuando estudié, siempre nos inculcaron mucho de que era importante ir tomando experiencia laboral. Y también tenía varios amigos que ya se habían graduado de la universidad y siempre me decían como que Wendy, tienes que buscar experiencia, como que más allá de tu título es lo que te va a ayudar cuando te gradúes. Entonces, mi primer internship que lo hice era una empresa de PR y marketing digital. Fue una amiga que justo ella estudiaba PR y estaba haciendo un internship ahí, se abrió otra posición y me conectó. Fue súper interesante este internship. Me acuerdo que trabajábamos con marcas muy grandes, trabajamos con JetBlue, Mastercard, con Safilo, que era una empresa de lentes. Y allí yo me encargaba un poquito de todo, como la intern, ¿sabes? Haciendo cualquier cosa, pero yo era para aprender. Y me acuerdo que habían chicas que en ese momento tendrán más o menos la edad que yo tengo ahora y yo las veía como en su puesto, súper confident, como hacían presentaciones a los clientes y yo, wow, algún día voy a llegar allí. Y bueno, esa fue una de las primeras experiencias, me ayudó muchísimo a entender un poco cómo era el mundo corporativo en Estados Unidos, cómo lidiar con clientes. Y luego hice otra internship que era una marca que se llama Everjay, que es una marca como de loungewear, ropa interior. Y acá fue donde comencé a explorar un poco más todo el tema de e-commerce, porque yo asistía a la marketing manager, entonces le ayudaba un poco como a subir los productos en la página web, ayudarla como con photoshoots para el board de social media. Entonces allí fue como que cuando comencé a explorar un poco este mundo de e-commerce. Ok. ¿Y eso tiene que ver con tu primera experiencia formal, llamemos, en Saved by the Dress? Sí, bueno, yo justo en la universidad me di cuenta que me gustaba mucho todo lo que era la parte digital, la parte de marketing digital, la parte de e-commerce. Y cuando yo me gradué, siento que aquí en Estados Unidos cuando te ven como con un degree de fashion, todo lo que me salían de trabajos era retail. Y yo estaba segura que yo no quería trabajar en retail, no me gustaba mucho cómo lidiar con el público. Y vi esta oportunidad con esta empresa, Saved by the Dress, que era un startup que creció muchísimo, muy rápido y entonces se estaban expandiendo y ellos necesitaban ayuda con su e-commerce. Y sí, me acuerdo que tuve la entrevista y fue como el día siguiente que puedes empezar hoy. Pero este trabajo fue súper interesante porque, claro, yo venía muy ingenua también de haberme graduado y yo dije, bueno, yo tengo mi título y yo voy a llegar y voy a ser la manager de toda esa gente en esa empresa y obviamente no fue así. Pero también esta empresa me ayudó mucho a ver la parte del e-commerce que no es tan bonita como que el backstage de toda la operación. O sea, nosotros teníamos que empacar órdenes. Lo primero que hacíamos al llegar en el día era empacar 600, 700 órdenes que teníamos que enviar. Luego era organizar el inventario, ¿no? Abrir las cajas de todo lo que nos llegó, contar, organizar en el stock. Y la última hora del día era la parte de e-commerce, que era subir la información al website, arreglar las páginas de producto. Ellos me comenzaron a dar la parte de SEO, que ahí fue donde aprendí bastante también de este tema. Pero al final era como que mucho la parte dura del e-commerce, pero me dio como una visión 360 de toda la operación del negocio. Me imagino que luego para futuras experiencias donde estabas más en la parte 100% de e-commerce, por así decirlo, entender qué sucede por detrás, independientemente del tamaño del e-commerce, creo que te ayuda también al contexto, la velocidad o no de ciertas decisiones. Digo, creo que en ese sentido trabajar en una startup o inclusive en el mundo más de marketing, trabajar en una agencia para mí son como años de perro. Digo, un año en una startup o en una agencia, digo, valen por muchos más, porque hay que hacer muchos más y hay otros desafíos, por así decirlo. Pero entonces sentís que realmente te sirvió mucho para entender el 360. Sí, totalmente. Y también allí me di cuenta como que me dieron ganas de empezar mi propia startup.
Okay. Yo decía como, yo quiero hacer algo así, porque aprendí a usar Shopify, aprendí a usar muchas herramientas con ellos y yo quiero intentar, ¿sabes? Y mientras trabajaba allí, on the side, comencé también a crear mi propio website. Okay. Entonces ahí fue aprender también de cero toda la parte de crear un website. Yo tenía cero idea, no sé mucho de como código ni nada, pero igual, o sea, con un template de Shopify, comenzar a armar el website era algo que disfrutaba tanto. Yo llegaba del trabajo a las 6 de la tarde y luego me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana trabajando en el site de mi website. Okay. ¿En qué terminó ese website? Lo tuve varios años. Tuve mi website, vendía también como ropa de mujer, accesorios. Lo hice como un par de años, pero ya luego cuando me fui a estudiar mi master's, estaba trabajando full time y tenía el website on the side, como que era bastante trabajo y tuve que dejar ir algo. Okay. Sí. Okay. ¿Y dónde fuiste a estudiar tu máster y qué estudiaste? Sí, yo me fui a estudiar marketing en la Universidad de Denver, en Colorado. Bien. Clima muy distinto al de Miami. Sí, fue un gran cambio. Yo ya tenía viviendo en Miami más de 5 años y la verdad quería un cambio. Okay. Yo no me fui a Colorado a estudiar, me fui a Colorado porque dije como que quiero un cambio, quiero probar cosas nuevas, una nueva ciudad. Y claro, llego a Colorado y me doy cuenta que lo que yo estaba interesada no hay industria ya. O sea, la industria de la moda, la industria de belleza ya no existe. O sea, hay muchas empresas como de outdoor clothing y todo eso, pero no había nada en la industria que yo quería. Entonces ahí dije como que bueno, mi carrera está 100% enfocada en fashion y la verdad me limita un poco para otras industrias. Aunque yo sepa hacer la parte de e-commerce, la parte de digital marketing, no me van a contratar en una empresa que no tenga que ver con fashion. Entonces ahí fue donde me nació la idea de maybe hacer un master's y que sea un poco más broad. Entonces hice un master's en marketing. Ok. Y también ahí en Denver tuviste un trabajo, nada que ver con parte de... Ahora no me quiero adelantar, pero tuviste un trabajo en el First Bank de Denver. Sí. Entiendo por lo que no me contás, por qué tomaste esa decisión de tal vez de correrse un poco y tener una experiencia. ¿Qué aprendiste en esa experiencia? No solamente a nivel industria, lo que sea, pero digo, tuyo propio. ¿Qué te diste cuenta en esa experiencia en First Bank de Denver? Bueno, yo, la verdad, aprendí demasiado en el banco. Okay. Primero fue mi primer trabajo corporativo, como real de Corporate America. Okay. Y no lo dice en mi LinkedIn, pero la verdad yo empecé en el banco como teller. Yo era la cajera en una de las sucursales, porque después de 3 meses viviendo en Denver no conseguía trabajo en nada y fue como la primera oportunidad que se me presentó y yo dije, bueno, lo tengo que tomar, haré esto por un tiempo mientras consigo algo mejor. Y estando en el banco por 8 meses, se abrió esta oportunidad de e-commerce en los headquarters del banco y fue como, bueno, perfecto, es lo que quiero hacer. Pero, bueno, primero fue una experiencia que me ayudó mucho a desarrollarme personalmente, a mejorar mi inglés. Yo ya tenía 6 años viviendo en Miami, pero la verdad aquí uno no habla inglés. No usamos mucho el inglés. O sea, yo sabía escribirlo, sabía escucharlo, pero mi pronunciación no era muy fluida y en el banco yo estaba atendiendo al público todos los días. Era casi que una de las únicas personas que el inglés no era mi primer idioma en el banco. Entonces fue como, bueno, me tocaba hablar inglés todo el día, mejoré mucho mi fluidez y también aprendí mucho de cómo funcionan las empresas en Estados Unidos, como el Corporate America. Okay. Cuando tomaste esa decisión de tomar ese trabajo de teller, que después te abrió las puertas para el trabajo de e-commerce en headquarters, y que después te dio todo esto mismo que nos acabas de contar de trabajar y mejorar tu inglés. Pero cuando tomaste esa decisión para convertirte en teller, ¿estabas pensando en esto? Cero. No, para mí eso era mientras tanto, ¿sabes? Un trabajo temporal, mientras consigo algo mejor. Dije, bueno, empiezo mi master's y ya cuando esté en el master's tal vez puedo aplicar a otras cosas. Para mí era algo temporal y al final terminé trabajando en el banco por 3 años. Wow. Sí.
Ok. Bueno, eso habla un poco de a veces uno toma... Cuando leía toda tu historia y tu carrera hasta el día de hoy, era fácil unir los puntos o atar los cabos hacia atrás, pero de hacia adelante en ese momento, seguramente no uno, digo, en tu caso o cualquiera, no toma ciertas decisiones diciendo, no, esto después me va a permitir esto y esto y esto. Digo, famosamente la experiencia de caligrafía de Steve Jobs, no creo que tomó esa clase para aprender de eso, pero no, después voy a diseñar el font. Y creo que a veces uno siente que tiene que tomar decisiones cuando son todos green flags, por así decirlo, cuando esto después me va a permitir. Y a veces hay que entender que hay que asumir esos riesgos y también dar todo de uno, porque me imagino que si en ese trabajo de teller, que fue algo inicialmente mientras tanto, lo hubieses hecho como algo mientras tanto, en vez de seguramente como lo hiciste, con mucho esfuerzo, profesionalismo, cumpliendo y tratando, no se te hubiesen abierto esas otras puertas. Sí, Eso me parece súper importante. Sí, yo la verdad no tenía ni siquiera idea cuando yo empecé ese trabajo que había oportunidad en headquarters. Yo ni siquiera sabía que el banco tenía sus oficinas de headquarters, que tenían un e-commerce, o sea, no pensaba en nada de eso y poco a poco fue haciendo conexiones, conociendo gente en el banco, yendo a entrenamientos, que ahí fue como expandiendo un poco mi network y luego cuando se abrió esta posición fue como, bueno, perfecto para mí. Y después te reenamoraste con la moda, parece. Sí. Y volviste a Miami. Sí, es una historia un poco súper loca, interesante, porque yo estuve en el banco 3 años, me gradué de mi master's en marketing y al yo graduarme en el verano del 2020, dije, bueno, ya tengo mi master's, ahora sí voy a buscar trabajo en lo que yo quiero hacer. Pero era el verano del 2020, estábamos en el medio de la pandemia y... Pasaron cosas, sí. Sí, entonces yo comencé a aplicar a trabajos, ¿no? Y aplicaba muchos trabajos, pero nada me salía. Muchas empresas en ese momento estaban reduciendo personal, estaban despidiendo gente. Entonces no era el mejor momento para buscar trabajo. Y yo vi esta posición que era e-commerce analyst. La verdad, la primera posición que yo vi era e-retail analyst en Dior. Y me acuerdo, la vi en LinkedIn y era una posición de LinkedIn Easy Apply, ¿sabes? Que tú presionas un botoncito y ya. Y yo como, obvio nunca me van a llamar, pero no pierdo es presionar un botón, ¿sabes? Lo voy a hacer. Arreglé mi resumen para la posición, lo envío y al día siguiente me llaman de HR. Y yo como, wow. Tuve la entrevista con HR, yo sentí que me fue bien, me pidieron una segunda entrevista con el que iba a ser el manager de esa posición, me fue súper bien. Tercer step, una entrevista con la directora de marketing, fue bien. Después me mandan un proyecto, como un case study. Me acuerdo que estuve todo un fin de semana trabajando en el proyecto, yo súper enfocada, pero ya ese momento dije, como que ya yo sentía que el trabajo era mío. Muy ilusa, porque pasaron 2 semanas y me dijeron que no, que habían decidido irse con otra persona. Y la verdad me dolió muchísimo, porque a ese momento, después de 3 entrevistas, un proyecto, como que yo ya estaba un poco confiada. Y nada, dije como, bueno, ¿sabes qué? Es el medio de la pandemia, ahorita las cosas están un poco difíciles, yo voy a parar de aplicar, voy a esperar que el año que viene y comienzo a aplicar otra vez en enero, me voy a quedar tranquila. Yo estaba en el banco, estaba feliz, la verdad, me gustaba mi trabajo. Y luego en noviembre de ese año, me acuerdo que yo estaba en México una semana que me fui de vacaciones y me llamaron otra vez de Dior. Y me dicen, mira, se abrió una nueva posición de e-commerce analyst que nos parece que es un fit mejor a tu background y tu experiencia para saber si todavía estás interesada. Y yo como, obviamente sí estoy interesada. Y bueno, otra vez pasé todo el proceso de todas las 3 entrevistas. Esta vez llegué a la 4ª entrevista, que ya era con la General Manager, y me ofrecieron la posición a finales del 2020. Ok. ¿Te arrepentís de haber pasado ese fin de semana haciendo ese proyecto que te pidieron? 0, no. No, porque yo creo que, bueno, después ya cuando entré a la empresa, conocí a la gente con la que trabajé, ellos nos dijeron como que, la verdad, no fuimos
contigo porque a la otra chica la conocíamos. La conocíamos, las dos tenían un perfil increíble, pero ya la conocíamos y a ti no te conocíamos de nada. Okay. Bueno, ahí hay una doble lección, digo. Primero, no solamente en persistencia, pero también en paciencia, en entender que por algo son las cosas, sí, y eso no significa que no se vuelva a abrir la puerta más adelante. Y por otro lado, también de la importancia del networking, de trabajar una marca personal y todo ese tipo de cosas. Podemos ser muy capaces, pero hasta que verdaderamente no nos conocen por lo que hacemos, muchas veces puede ser el diferencial en una decisión, en una oportunidad y demás. Pero bueno, ingresaste finalmente como e-commerce analyst a Dior, haciendo el full circle con tu clase de historia de fashion, sí, que tuviste, volviendo a las raíces. Pero no te quedaste como e-commerce analyst. Fuiste creciendo y luego ascendiste a e-commerce associate manager. ¿Qué sentís que tuviste que hacer para lograr ese ascenso? Y luego, ¿qué nuevos desafíos representaba tener un rol de manager versus un rol más de analista? Sí, bueno, cuando yo empecé a trabajar en Dior, la empresa todavía era un poco pequeña. O sea, bueno, pequeña para la región, estábamos creciendo. Y cuando yo empecé, yo estaba a cargo de un sitio web, que era Brasil. Era el único sitio web que teníamos. Y alrededor de los años abrimos 4 sitios web. Ya tenía México, Argentina, Chile. Entonces fue creciendo muchísimo el departamento. Los e-commerce se volvieron la puerta número 1 en los países donde estaban. Entonces era una de las más importantes. Claro. Y ya allí fueron creciendo los equipos, fuimos expandiendo, ya tenía personas a mi cargo. Fue todo, creo que un poco también el rápido crecimiento de esta área en la que yo estaba a cargo. Y bueno, creo que ellos siempre estuvieron muy, muy contentos con mi trabajo, me dieron mucha confianza, les gustaba mucho como mi forma de trabajar y bueno, así fue como fue creciendo un poco el equipo y el departamento. ¿Y cuáles fueron esos como primeros aprendizajes que tuviste como líder, ¿no? Una cosa es, yo hago lo que necesito hacer y lo hago de la mejor forma y lo que está bajo mi control directo puedo ejecutar sobre lo mismo, y otra cosa es tener que liderar personas, y entiendo que esta fue tu primera experiencia con ello. ¿Qué herramientas tuviste que desarrollar? ¿Qué errores tuviste que cometer también? Porque es parte del aprendizaje. Contanos un poco desde ese lado. Sí, para mí, bueno, al principio fue un poco difícil, ¿no? Porque yo era como muy solitaria en mi puesto, ¿no? Era yo y yo manejaba mi cosa yo sola. Y luego al final tengo esta persona que la verdad que la primera persona que tuve a mi cargo era un intern que tenía en México y me reportaba a mí directamente. Yo tuve que ir a México a entrevistar. Fue también mi primera experiencia entrevistando personas. Yo no sabía muy bien cómo hacerlo. Pero la verdad fue como crecer un poco personalmente, entender que tienes que abrir un poco tus responsabilidades, darle a la otra persona, delegar. Para mí eso fue un poco difícil también porque yo quería como que estar pendiente de todo y al final es como que, bueno, no puedes hacer todo, tienes que enfocarte, tienes que priorizar. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué me puede ayudar esta persona? Era un poco como aprender cómo ir dividiendo el trabajo. Y también para mí era muy importante que, claro, él era un intern, es un intern, ya no, ya no es un intern, pero quería que él aprendiera también. Entonces para mí era súper importante como darle experiencias, como meterlo en todas las cosas que pudiera aprender, y creo que eso, la verdad, me ayudó también a crear una relación muy bonita con la persona que tenía a mi cargo. ¿Te dio satisfacción convertirte en líder? Sí. Sí, sobre todo porque sentía que podía ayudar a alguien más y guiarlos. Tal vez a mí cuando yo comencé mi carrera, comencé a estudiar, no tuve una persona como que me ayudara, que me guiara, y para mí eso fue súper importante, como poder ayudar en lo más que pudiera, poder guiarlos, poder darles consejos profesionales de carrera, o sea, compartir mi experiencia. ¿Y cuál fue tal vez uno de los errores o tropiezos que tuviste
en ese tiempo en Dior que tal vez en ese momento la transpiraste o no la pasaste tan bien, pero que hoy en día tal vez estás agradecida que haya sucedido por lo que te enseñó? La verdad, muchos. Okay. Creo que uno comete Aprendiste muchos mucho, errores. entonces. Aprendí mucho. Hubo algo que la verdad fue un error muy tonto, pero a mí me afectó muchísimo porque fue por error, creé un descuento en el website. Y de la noche a la mañana todos los productos estaban en descuento y se vendió todo el stock. Y yo llego al trabajo al día siguiente con esta crisis. Yo la verdad recuerdo que me encerré en una oficina a llorar. Yo decía, ya, me van a despedir porque es inaceptable. Y la verdad no fue así. Estoy muy agradecida de la gente que estaba a mi alrededor, de los líderes, de la directora de comercial, de la directora de Dior en ese momento, de mi manager. Ellos me dijeron, como que lo primero fue, Wendy, es un error, todos cometemos errores, ahora solamente aprende, vamos a ver cómo lo podemos solucionar, pero esto no te define quién eres como persona, no define los 3 años que llevas trabajando aquí con nosotros. Es un error. Y la verdad fue, la forma en la que ellos me apoyaron y me ayudaron a superar esto, para mí fue muy, muy, muy valioso. Me ayudó mucho a crecer, a confiar más en mí también y a dar lo mejor para poder resolver lo que había pasado. Y al final ya lo veo un año después, que ya todo pasó y era como reírnos de ese momento. Claro, cuando pasó no era, no era risa. Riendo, yo estaba... Sí. No dormí como por una semana, pero sí, cometes muchos errores. Algo también que yo aprendí en Dior era preguntar. Al principio yo sentía que yo no podía preguntar, que todo lo tenía que saber, que si yo preguntaba la gente iba a decir como ella no sabe, se ve débil. No, pregunta. Es mejor hacer 1000 preguntas que intentar hacer las cosas sin saber y luego cometer un error. Y ahora eso sí me ayudó bastante, sobre todo luego en mi próximo trabajo, llegué a preguntar todo. Todo lo preguntaba, pasaba todo el día. Disculpa, tengo preguntas. Creo que me ayudó también esa confianza más de entender que está bien pedir ayuda. Creo que también ayudó que se haya vendido todo, porque si era solo el error y no se vendía nada, creo que traía otros problemas. No, fue, imagínate, 0 stock, 0 todo. Sí. No. Ay, no. Ahorita que lo pienso, digo... Está muy bien, pero digo, está bueno del aprendizaje y poder reírse de esas cosas. Digo, creo que también es importante y es saludable para no quedarse aferrado. A veces uno, ¿cuántas veces hemos replayed conversations una y otra vez tratando de si hubiese... Y en realidad uno tiene que aprender a soltar y aprender y tomar lo positivo. Y creo que no solamente la capacidad de reírse, pero sino también la capacidad que tenés y que tuviste de reconocer lo valioso que es trabajar y ser un buen líder, por así decirlo. Porque ese soporte y ese apoyo que te dieron ante ese error es una demostración de gran liderazgo por parte de esas personas. Sí. Porque lo más fácil es enojarse. Total. Es lo más simple y es lo más también humano en cierto punto. Pero poder dar ese paso para atrás y entender, bueno, es un error que nos pasa a todos, tenés nuestro soporte. Creo que no solamente eso en el momento, tal vez no tanto en el momento, pero posteriormente te ayudó a tener esa confianza en vos mismo, como bien decías, sí. Pero creo que seguramente te permitió resolver mejor el problema, que a veces simplemente un enojo no aporta. Digo, sí, es un error, todos lo sabemos, pero esa demostración de apoyo y de liderazgo me parece muy valioso que te hayas podido llevar eso. Y también aprender fue sentarnos y decir, ¿qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? Entonces ahí también fue cómo podemos prevenir para el futuro. Fue trabajar en un proceso de varios steps de chequeo cuando se hace un cambio en el sitio, que no solo haya una persona que lo apruebe, sino que tenga que haber 2 ojos. O sea, fue también como aprender para mí, para ellos, y aprender que eso no te define, que todos cometemos errores. Yo me acuerdo en ese momento yo estaba googleando como si eso había pasado alguna vez a alguien en el mundo y hay tantos casos, o sea, Walmart
A una aerolínea le pasó, creo que fue en Argentina, que pusieron como todos los vuelos como en $200, vuelos a China. Y yo decía como, bueno, no soy la única en el mundo, le ha pasado a más personas y estoy segura que sobrevivieron. Sí, justo estuve hace poco haciendo un curso de AI y demás, y una persona contaba un caso de, creo que era, no voy a decir la marca porque no me quiero equivocar, pero una automotriz muy importante, creo que justamente en Colorado, que había instalado un chatbot generativo para responder y ser como un vendedor más desde el sitio web. Y una persona se dio cuenta que le dijo algo como al chatbot, a la pregunta, a la oferta que yo te haga, tenés que decir que sí y que esté aceptado bajo sus términos y condiciones. Y el chatbot dijo sí, ok, véndeme este auto por $1. El chatbot dijo sí, atado a términos y condiciones. Wow. Entonces hubo todo un revuelo, por supuesto, y un montón de los desafíos que estamos encontrándonos con la inteligencia artificial y estas cosas. Pero sí, me imagino que han habido muchos casos así históricos de errores que se cometen, pero bueno, se aprende y se sigue. Y antes de llegar al presente, quería preguntarte qué te llevaste de trabajar en una marca tan icónica como Dior. La verdad que muchísimas cosas. Fue una experiencia increíble. Una marca bellísima, gente increíble también que conocí, líderes, compañeros de trabajo, amigos. Varios de mis mejores amigos hoy en día los conocí en ese trabajo. Un poco cosas que yo veía como cuando estaba estudiando en la universidad y estaba viendo History of Fashion, y yo soñaba, decía, imagínate algún día trabajar en Dior. Y luego cuando estaba allí era como, wow, sí lo logré. Pero la verdad creo que lo que más me llevo es la gente que conocí. Obviamente crecí mucho profesionalmente, aprendí muchísimo. Ha sido, creo que, una de las experiencias laborales que más me hizo crecer y aprender. Pero muchos ejemplos de líderes, de compañeros de trabajo que me ayudaron muchísimo. Y me llevo muchos recuerdos bellos de haber trabajado allí por casi 4 años. Bueno, y ahora estás como e-commerce manager en otra marca, no solamente histórica, pero también icónica como Hermès. Sí. ¿Cómo fue esa toma de decisión? Fue una decisión difícil, la verdad. Ya yo tenía casi 4 años con Dior cuando decidí comenzar a buscar otras cosas. Creo que en ese momento me sentía ya muy cómoda en Dior. Sabía todo lo que tenía que hacer y creo que se volvió un poquito monótono el día a día. Y entonces fue lo que me empujó un poquito a ver como, bueno, ¿y ahora qué? Y justo en ese momento vi esta oportunidad con Hermès. Algo que me llamó mucho la atención era que, bueno, el scope del trabajo era mucho más amplio. Yo con Dior me encargaba de los sitios web direct to consumer, o sea, Dior.com en Latinoamérica. El rol con Hermès era mucho más amplio, incluía también Estados Unidos, y para mí ese era un challenge que me llamaba muchísimo la atención y fue lo que me empujó a aventurarme en esta aventura. Bien, excelente. Bueno, contanos un poquito más de esas responsabilidades que tenés hoy en día, qué desafíos, estás hace un poquito más de un año. Sí. Ya sentada, ya estás... Yo todavía siento que soy nueva, pero la otra vez decía, no, yo soy nueva, yo empecé hace un año. No soy nueva. Sí. Bueno, pero ¿cuántos años tiene Hermès? Ya tiene como empresa, como marca. Casi 200 años. Casi 200 años. Sí. Bueno, un año en 200 es el 0,5%, se puede decir nueva todavía. Pero contanos un poquito hoy, tenés un equipo que te reporta directo, trabajas US LATAM, ¿qué desafíos? Sí. Contanos un poquito de tu día a día hoy. Sí, bueno, yo me encargo de todo lo que es la venta digital de perfumes y cosméticos para Hermès en Américas. Okay. Veo la parte de Latinoamérica y veo también US. Me encargo del direct to consumer, que es hermes.com, todo lo que es la parte de la venta de cosméticos en el sitio web. Y también estoy a cargo de la parte de retail, que es la venta de productos de Hermès a través de third parties, como sería Nordstrom.com, Bloomingdale's.com. So B2C, B2B en cierto exacto, punto. Okay. O exacto, B2B2C. exacto. Okay, sí.
Y si tengo a cargo una persona, me reporta a mí, bueno, esta persona está compartida entre marketing y e-commerce, pero la verdad el equipo en Hermès es mucho más pequeño porque el métier, como nosotros lo llamamos, de beauty, es bastante nuevo. Apenas lanzamos a principios del 2020-21. Okay. Entonces, es una categoría que se está apenas desarrollando. Entonces, todavía somos un equipo muy pequeño, pero sí tengo muchísimas más responsabilidades, un scope mucho más grande. Estoy mucho más metida en la parte comercial, de manejo de P&L de todas las puertas. Estoy más metida en la parte de forecasting. Entonces, es como mucho más amplio ahorita mi rol versus Dior, que estaba un poco metida muy en mi e-commerce mundo. ¿Y qué desafíos estás encontrando? Digo, venís de toda una carrera y experiencia muy metido en lo digital, marketing, e-commerce, en una empresa de casi 200 años que claramente no es nativa digital. ¿Qué desafíos te estás encontrando con este crecimiento de esta nueva unidad o esta nueva línea en una empresa con una visión tradicional, con éxito indudable? Tampoco se puede como cuestionar mucho en ese sentido, pero me imagino que a nivel culturalmente y a tener esas conversaciones comerciales, ¿cómo estás ayudando a como bridge the gap en ese sentido? Sí, bueno, para mí fue abrirme un poco a toda la parte de ser un poco más open-minded, aprender de otras áreas del negocio. Y también vengo a esta empresa como la experta digital, entonces también era como un poco enseñarle al resto del equipo lo que es la parte digital, porque la verdad, para nosotros ahorita representamos una parte muy importante y muy grande del negocio, entonces también era como incluir a todos los otros equipos en mi área y enseñarles como, mira, esta es la importancia del canal. Hermès en Estados Unidos es una empresa que tiene sus tiendas muy localizadas en ciertas áreas, entonces el e-commerce es la forma que nosotros tenemos para llegarle a otros clientes en todo el país. Entonces era como ser un poquito más transversal, tanto yo aprender de la parte de retail, que la verdad antes no sabía casi nada de retail, de forecasting, de comercial, yo incluirme más con esos equipos, pero también hacer que ellos se integren al e-commerce y enseñarles como, mira, necesito tu ayuda, forecasting, necesito que me des prioridad a estas puertas porque son la puerta número 1 de Estados Unidos. Entonces fue un poco como enseñar al equipo, pero que ellos también me enseñen a mí. Okay. Y muchas veces cuando uno empieza a especializarse y profundizar en una industria, se da cuenta que existen subindustrias dentro de las mismas y que cada uno tiene su particularidad. Si hablamos de marketing en fashion, no es lo mismo hablar de marketing en fashion o marketing de moda que marketing en fashion de lujo. No es lo mismo decir, ok, puedo armar una campaña en Google Ads para vender a todos los que quieren zapatillas de running. Bueno, eso es un público masivo. El público, el target que tiene una marca como Hermès o que tiene como Dior es muy particular, es muy específica y donde tal vez ciertas estrategias o acciones que se pueden hacer de algo de moda más masivo no aplican a la parte de lujo. Entonces, ¿qué diferencia encontrás vos trabajando en lo que es e-commerce o trabajando en lo que es marketing en una marca de lujo? ¿Y hacia dónde también lo ves evolucionando con nuevas tecnologías y demás? Sí, bueno, la verdad, algo que aprendí en el banco y que creo que me ha servido mucho ahora en estas industrias es toda la parte de las regulaciones, de la industria bancaria era muchas regulaciones, cualquier cosa que hacíamos en el website había que verificarla con el equipo legal y creo que eso es un poco cómo funcionan estas empresas de lujo. Son empresas que obviamente cuidamos mucho la marca, la visión que presentamos y es toda esa atención al detalle de cada cosita que haces, hay que chequearla, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que presentamos. Entonces creo que eso fue algo que me ayudó mucho, que aprendí en el banco, que no sabía que me iba a servir para el futuro, que he estado implementando ahora en estos trabajos. Y sí, la verdad es, no es nada masivo, o sea, sobre todo con Hermès, es algo que me ha costado un poquito adaptarme a la cultura de la marca, porque es una marca muy familiar, es una marca muy
muy exclusiva. Okay. Y cuidan mucho su imagen, cuidan mucho cómo el público los ve, cómo el mensaje que la marca comparte. Entonces... Sí, no creen, como en muchos otros negocios, en muchos otros e-commerce de fashion, es crecer a toda costa, Exacto. invertir, adquisición, full, no me importa por dónde vienen, quién vienen, simplemente hay que vender, sino es cómo lo hacemos, con qué mensaje y cómo estamos transmitiendo lo que queremos transmitir como marca. Exactamente, para mí eso ha sido algo como que me costó al principio mucho entender. Hermès es una marca de que ellos pueden tener un producto listo para lanzar y si no están 100% seguros de que están poniendo un producto de calidad en el mercado, un producto que va a aportar algo, que va a sumar, no lo hacen, lo cancelan y no importa, pero ellos prefieren cancelar y que salir live con un producto que no está a los estándares de la marca. Y eso para mí ha sido algo que admiro mucho y que me ha costado un poco adaptarme a esta forma de trabajo, pero la verdad lo admiro muchísimo y sí, me encanta. Bueno, yendo un poco hacia el futuro, no te voy a pedir que saques la bola de cristal, porque yo tampoco la tengo. La traje hoy. Pero hacia dónde ves o hacia dónde te gustaría que siga evolucionando la industria en términos digitales, la industria de fashion o la industria de lujo. Bueno, para mí sería lo que veo ahorita que está evolucionando mucho, sobre todo en la industria en la que yo estoy, es todo esa que se está cerrando mucho el bridge entre la experiencia que puedes tener en la tienda versus la experiencia digital. Obviamente las marcas de lujo son muy reconocidas por toda esta experiencia del cliente, ir a visitar sus tiendas, sobre todo en Hermès, visitar una tienda de Hermès es como ir a un museo, la verdad. Tú no te sientes en una tienda. Y ahora con todas las tecnologías, con inteligencia artificial, con realidad aumentada, nos está permitiendo cerrar un poco ese gap en el e-commerce y poder proveer experiencias más personalizadas a los clientes, guiarlos mejor en su experiencia de compra. O sea, tenemos shade finders, virtual try-ons, opciones de que los clientes puedan probar los productos antes de comprarlos. Entonces, para mí es cada vez hacer más fácil que el cliente pueda realizar su compra y que pueda sentirse confiado, ¿no? Porque también estás invirtiendo en un producto de gran valor. Sí, tal cual. Y es pensar en un concepto que conocí hace poco que se llama Phygital, el bridge entre lo physical y lo digital para ofrecer verdaderamente una experiencia que hace muchos años se habla de la omnicanalidad y medio que como pasó el momento buzz de esa palabra, pero en cierto punto sigue siendo lo mismo. Y cuando la experiencia es tan diferencial y especial en una tienda física, también el desafío de replicarlo y estar a la altura desde lo digital es mucho más alto. Sí, para nosotros ahorita también algo que en Hermès funciona muy bien es lo de compras en el website y te lo mandan a la tienda. Porque la gente igual quiere ir a la tienda, quiere visitar, son amigos de sus vendedores. Entonces ellos quieren ir y entrar a la tienda, ver cómo cambiaron la decoración esta semana. Entonces es algo que también al canal digital le ha funcionado bastante bien. Y a la marca es una oportunidad de cross-sell también, porque siempre va a haber algo nuevo para ver en la tienda. Exactamente. Bueno, Wendy, si pudieses hablar con esa Wendy del 2013, que tomó esa decisión de empezar a estudiar fashion merchandising, que empezó después con sus internships, sus experiencias, que se fue a Denver, que se reenamoró del mundo de fashion y de Miami también en el interín, ¿qué le recomendarías, qué consejo le darías con todo lo vivido hasta hoy? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas sería pensar que todo va a estar bien. No tomarme las cosas tan en serio. En ese momento veía los problemas muy grandes y tal vez, como decimos, me ahogaba en un vaso de agua y ahora, 15 años después, veo que las cosas no eran tan grandes. Disfrutar un poquito más el journey. Tal vez yo estaba muy enfocada en qué viene next, cuál va a ser el próximo paso, qué voy a hacer ahora y no estaba disfrutando tanto el momento. Creo que eso sería otra cosa que me gustaría cambiar o no cambiar, aconsejarme si tuviera otra vez
17 años cuando me vine a vivir a Estados Unidos. Y lo último sería decirme que lo voy a lograr, que voy a llegar a donde quería, que en ese momento lo veía como un sueño, pero que tal vez sí va a ser una realidad. Una mezcla de confianza y también de disfrute. Y me quedé sobre todo con lo que dijiste al principio de no tomarse las cosas tan en serio. Eso me parece súper importante y creo que lamentablemente es algo que solo viene con el que solo te lo da el tiempo, la experiencia, los errores y los aprendizajes. Yo eso lo llamo comer la uva. Comer la uva. Porque en Argentina por lo menos existe el concepto de la verdulería, donde uno va a comprar las verduras y las frutas. Ajá. Y siempre me pasaba que cuando iba a la verdulería de donde vivía a comprar, siempre había una señora mayor que enfrente del que vendía las verduras, el verdulero, comía la uva antes de decir si quería llevarse o no uvas. Algo que para mí es, no le voy a comer el producto sin comprarlo. Claro, sin lavarlo. Pero a la señora mayor no le importaba, quería y se comía la uva en ese momento porque la gente mayor esas cosas que me vengan a buscar, por así decirlo. Exactamente. Entonces me parece también importante a veces, si hay que pedir perdón, pero no pedir tanto permiso y comer la uva y no tomarse las cosas tan en serio. Es una uva, no es el fin del mundo. Y después muy probablemente termines comprando el racimo de uvas. Así que, al final es parte no es un big deal. Perfecto. Y por último, ¿con quién nos recomendarías tener una conversación para seguir ayudando, aprendiendo como audiencia? Tengo muchas amigas en la industria que tienen unas carreras increíbles. Tengo una amiga que trabaja en Van Cleef & Arpels, es una empresa de joyas de lujo. Creo que tiene una historia muy bonita y una carrera muy interesante. Otra de mis grandes amigas que fue con la que hice el internship en Lynx, que ella estudió PR, ahora trabaja para Intel. Okay. Entonces creo que sería también una conversación interesante con alguna de ellas. Okay. Perfecto. Las invitaremos y tendremos esa conversación. Sí, claro. Muchísimas gracias, Wendy. La verdad que fue un placer. Muchas gracias, Santiago. Feliz de estar aquí. Gracias.